Buenas. Hoy seguimos con la parte número 2 del libro de los secretos de Hoyo, el volumen uno. Y vamos a seguir con la conversación de Shiva y su consorte Devi. En este caso empieza con la pregunta que le hace Devi a Shiva: ¿cuál es tu realidad? Seguimos hablando del Tantra. Hoyo explica lo siguiente: Devi debe de haberse enamorado de la forma. Las cosas empiezan así. Debe de haberse enamorado de este hombre como hombre. Y ahora, cuando el amor ha madurado, cuando el amor ha florecido, este hombre ha desaparecido. Se ha vuelto sin forma. Ahora no se le encuentra por ninguna parte. Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? Es una pregunta, hecha en un momento de amor muy intenso. Y cuando surgen las preguntas, se vuelven distintas según el estado en que se hacen. Devi debía sentirse confusa. Shiva había desaparecido. Cuando el amor alcanza su cima, el amante desaparece. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque en realidad toda persona es sin forma. No eres un cuerpo. Te mueves como un cuerpo, vives como un cuerpo, pero no eres un cuerpo. Un monje zen, Rinzai, alcanzó la iluminación y lo primero que preguntó fue: ¿dónde está mi cuerpo? ¿A dónde se ha ido mi cuerpo? Comenzó a buscar, llamó a sus discípulos y dijo: id y averiguad dónde está mi cuerpo, he perdido mi cuerpo. Había entrado en la sin forma. Tú también eres una existencia sin forma, pero no te conoces a ti mismo directamente, sino a través de los ojos de los demás. Te conoces a través del espejo. Alguna vez, mientras te estés mirando al espejo, cierra los ojos y piensa, medita. Si no hubiese espejo, ¿cómo podría conocer mi rostro? Si no hubiese espejo, no habría habido rostro, no tendría rostro. Los espejos te dan rostro. Piensa en un mundo en el que no hay espejo, estás solo, no hay ningún espejo. Ni siquiera los ojos de los demás funcionan como espejos. Estás solo en una isla solitaria, nadie puede reflejarte. ¿Tendrás entonces un rostro? ¿Tendrás entonces un cuerpo? Puedes tenerlo, pero no tienes ninguno. Nos conocemos a nosotros mismos solo a través de los demás. Y los demás solo pueden conocer la forma externa. Es por eso por lo que nos identificamos con ella. Otro místico zen, Hyakujo, solía decir a sus discípulos: cuando hayas perdido la cabeza meditando, ven a mí inmediatamente. Cuando pierdas la cabeza, ven a mí inmediatamente. Cuando empieces a sentir que no hay cabeza, no tengas miedo, ven a mí inmediatamente. Ese es el momento adecuado, entonces se te puede enseñar algo. Con cabeza ninguna enseñanza es posible, la cabeza siempre se interpone. Devi pregunta a Shiva: oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Quién eres? La forma ha desaparecido, de ahí la pregunta. En el amor entras en otro como sí mismo, no se trata de ti respondiendo, te haces uno. Y por una vez primera conoces un abismo, una presencia sin forma. Es por eso por lo que durante siglos y siglos no hicimos estatuas ni pinturas de Shiva, solo hacíamos el Shivalinga, el símbolo. El Shivalinga es simplemente una forma sin forma. Cuando amas a alguien, cuando entras en alguien, se vuelve una presencia luminosa. El Shivalinga es simplemente una presencia luminosa, un aura de luz. Conocemos el universo, pero no sabemos que es portentoso. Los niños lo saben, los que aman lo saben. A veces los poetas y los locos lo saben. Nosotros no sabemos que el mundo es portentoso. Todo es simplemente repetitivo, sin prodigios, sin poesía, tan solo prosa insípida. No crea una cantidad en ti, no crea una danza,
no trae a la vida poesía interna. El universo entero parece mecánico. En cambio, los niños los miran con ojos maravillosos. Cuando los ojos están maravillados, el universo es portentoso. Cuando estás enamorado, te vuelves de vuelta como los niños. Cuando entras en el amor, en el mundo profundo e íntimo del amor, la persona desaparece, la forma desaparece. La persona amada se vuelve simplemente una puerta al universo. Puede que tu curiosidad sea científica, entonces tienes que abordarlo mediante la lógica. Entonces no debes pensar en lo sin forma. Entonces guárdate lo sin forma. Entonces conténtate con la forma. La ciencia se ocupa de la forma. Si propone cualquier cosa sin forma a una mente científica, lo reducirá a forma. A menos que tome una forma, no tiene sentido. Primero, dale una forma definitiva. Solo entonces comienza la investigación. En el amor, si hay forma, no tiene fin. Disuelve la forma. Cuando las cosas se vuelven sin forma, vertiginosas, sin límites, cada cosa entrando en las demás, volviéndose el universo entero una unidad, solo entonces el universo es portentoso. ¿Qué constituye la semilla? Entonces Devi continúa. Del universo pasa a preguntar, ¿qué constituye la semilla? Este universo sin forma, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿O no se origina? ¿Cuál es la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? Pregunta Devi. Esta rueda sigue girando y girando. Este gran cambio, este flujo constante. Pero, ¿quién centra esta rueda? ¿Dónde está el eje? El centro inmóvil. No se detiene a esperar ninguna respuesta. Sigue preguntando como si no estuviese preguntando a nadie. Como si estuviera hablando consigo misma. ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Disipa mis dudas. El énfasis no está en las preguntas, sino en las dudas. Disipa mis dudas. Esto es muy significativo. Si haces una pregunta intelectual, estás pidiendo una respuesta definitiva para que se resuelva tu problema. Pero Devi dice, disipa mis dudas. En realidad no está pidiendo respuestas, está pidiendo una transformación de su mente, porque una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa, independientemente de las respuestas que se den. Adviértelo, una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa. Las respuestas son irrelevantes. Si te doy una respuesta y tú tienes una mente dubitativa, dudarás de ella. Y si te doy otra respuesta, también dudarás de ella. Tienes una mente dubitativa y significa que le pondrás un signo de interrogación a todo. Entonces estás abocado a una pregunta. ¿Quién creó A? Así es que el verdadero problema no es cómo contestar las preguntas, el verdadero problema es cómo cambiar la mente dubitativa, cómo crear una mente que no sea dubitativa, que sea confiada. De modo que Devi dice, disipa mis dudas. 2 o 3 cosas más. Cuando haces una pregunta, puedes estar haciéndola por muchas razones. Una puede ser simplemente esta. Quieres una confirmación. Ya sabes la respuesta. Tienes la respuesta. Solo quieres que se confirme que tu respuesta es correcta. Entonces la pregunta es falsa. Fingida. No es una pregunta. Puede que estés haciendo una pregunta no porque estás dispuesto a cambiarte a ti mismo, sino solo por curiosidad. La mente sigue haciendo preguntas en la mente. De modo que una pregunta crea una respuesta y muchas preguntas. La mente dubitativa es el problema. Devi dice, no te preocupes de mis preguntas. He preguntado tantas cosas. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es este pretentoso universo? ¿Qué constituye la semilla? ¿Qué centra la rueda universal? ¿Qué es la vida más allá de la forma? ¿Cómo podemos entrar plenamente en ella, por encima del tiempo y del espacio?
No te preocupes por mis preguntas, disipa mis dudas. Te hago estas preguntas porque las tengo en la mente. Te las hago solo para mostrarte mi mente, pero no le prestes mucha atención. La verdad es que las respuestas no satisfacerán mi necesidad. Mi necesidad es que disipes mis dudas. Pero ¿cómo se pueden disipar las dudas? ¿Servirá alguna respuesta? ¿Hay alguna respuesta que disiparía esas dudas? La mente es la duda. Shiva responderá. Sus respuestas son técnicas, las técnicas más viejas, las técnicas más antiguas. Todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método de 112 métodos de Shiva. Y este libro, Vigyam Vairag Tantra, tiene 5000 años de antigüedad. No se puede añadir nada. No hay ninguna posibilidad de añadir nada. Es exhaustivamente completo. Es el más antiguo y sin embargo el último, el más nuevo. Estos 112 métodos de meditación constituyen toda la esencia de la transformación de la mente. Entraremos en ellos uno a uno. Primero trataremos de comprender intelectualmente, pero usa tu intelecto solo como un instrumento, no como un maestro. Úsalo como un instrumento para comprender algo, pero no vayas creando barreras con él. Cuando estemos hablando de estas técnicas, deja de lado tus conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado. Déjalos de lado, son solamente polvo acumulado en el camino. Entra en contacto con estos métodos con la mente fresca, alerta. Por supuesto, pero sin argumentación. Y no creas la falacia de que una mente argumentativa es una mente alerta. No lo es. Porque en cuanto entras en argumentos, has perdido la conciencia. Has perdido la alerta, ya no estás aquí. Estos métodos no pertenecen a ninguna religión, recuerda, no son hindúes. De igual manera que la teoría de la relatividad no es judía porque la concibiera. La radio y la televisión no son cristianas. Nadie dice, ¿por qué usas la electricidad? Es cristiana. Porque la concibió una mente cristiana. La ciencia no pertenece a las razas o las religiones. El Tantra es una ciencia. Así que recuerda, esto no es hindú en absoluto. Estas técnicas fueron concebidas por hindúes, pero estas técnicas no son hindúes. Es por eso que, por lo que no mencionará ningún ritual religioso, no necesita ningún templo. Tú mismo ya eres un templo, más que suficiente. La audacia de experimentar es suficiente. La valentía para experimentar es suficiente. Eso es la belleza. El Tantra dice que la religión es un asunto social, de modo que pertenece a cualquier religión, es irrelevante. Pues te puedes transformar a ti mismo y esa transformación necesita una metodología científica. Cuando estás enfermo, cuando has enfermado o has cogido tuberculosis o cualquier otra cosa, el hecho de ser hindú o maometano da lo mismo. A tus creencias políticas, sociales o religiosas, la tuberculosis le da lo mismo, tiene que ser tratada científicamente. Así que no hay tuberculosis hindú o maometana. Eres ignorante, estás en conflicto, estás dormido. Esto es una enfermedad espiritual. Hay que tratar esta enfermedad con el Tantra. Tú eres irrelevante, tus creencias son irrelevantes. Es meramente una casualidad que hayas nacido en una parte o en otra parte o en una cultura. Tu religión es una casualidad, así que no te aferres a ella. Utiliza métodos científicos para transformarte a ti mismo. El Tantra no es conocido, e incluso si es conocido es muy mal entendido. Hay razones para ello. Cuanto más elevada y pura es una ciencia, menor es la posibilidad de que las masas la conozcan. Solo hemos oído el nombre de la teoría de la relatividad. Solía decirse que solo 12 personas la comprendían cuando Einstein estaba vivo. En todo el mundo, solo una docena de mentes podía entenderla.
Era difícil incluso para Einstein explicársela a alguien, hacerla comprensible, porque se mueve a gran altura, queda por encima de tu cabeza. Pero se puede comprender. Son necesarios conocimientos técnicos, matemáticos, es necesaria una formación y entonces se puede comprender. Pero el Tantra es más difícil porque ninguna formación ayudará, solo la transformación puede ayudar. Por eso el Tantra nunca pudo ser comprendido por las masas. Y siempre sucede que cuando no puedes entender algo, al menos lo malentiendes, porque entonces puedes pensar mal. En segundo lugar, como el Tantra mueve más allá la perspectiva misma amoral, por favor, entiende estas palabras: moral, inmoral, amoral. Entendamos la moralidad, entendamos la inmoralidad. Pero se vuelve difícil si algo es amoral, es ir más allá de ambas. El Tantra es amoral, considéralo de esta manera. Una medicina es amoral, no es ni moral ni inmoral. Si las das a un ladrón, lo ayudará. Si las das a un santo, lo ayudará. No hará ninguna distinción entre un santo y un ladrón. La medicina no puede decir, este es un ladrón, así que lo voy a matar. Y este es un santo, así que lo voy a ayudar. La medicina es una cosa científica. Que sea ladrón o santo es irrelevante. El Tantra es amoral. El Tantra dice que no es necesaria ninguna moralidad. No es necesaria ninguna moralidad específica. Antes, al contrario, eres inmoral porque tienes una mente perturbada. De modo que el Tantra no puede poner una condición previa que primero seas moral para luego poder practicar el Tantra. El Tantra dice que esto es absurdo. Alguien está enfermo, con fiebre, y llega al médico y no le dice, primero baja tu fiebre, primero ten buena salud, y entonces ahí te puedo dar la medicina. Un ladrón va a ver a un santo y le dice, soy un ladrón, dime cómo meditar. El santo dice, primero deja tu profesión. ¿Cómo vas a meditar si sigues siendo un ladrón? Un ladrón llega a un alcohólico y dice, soy alcohólico, ¿cómo puedo meditar? Y el santo le dice, primero deja la condición del alcohol, solo entonces podrás meditar. El hombre es un alcohólico o un ladrón o un inmoral, porque tiene la mente perturbada, una mente enferma. Estos son efectos, las consecuencias de una mente enferma. Y le dicen primero, ponte bien y luego podrás meditar. Pero entonces, ¿qué necesita la meditación? La meditación es medicinal, es una medicina suficiente. Elige una técnica que te vaya bien, pon toda tu energía en ella y no vuelvas a ser el mismo. Las técnicas reales, auténticas, siempre serán así. Si pongo condiciones previas, eso muestra que tengo una pseudo técnica. Te digo, primero haz esto o no lo hagas y entonces, y si son condiciones imposibles, ¿por qué un ladrón puede cambiar su objeto pero no puede volverse un no ladrón? Un hombre avaricioso puede cambiar el objeto de su avaricia pero no puede volverse no avaricioso. Puede forzarle la no avaricia a causa de una cierta avaricia, si le promete el cielo. Puede que incluso trate de no ser avaricioso. El cielo, moksha, la liberación, Satchitananda, la existencia, la conciencia, la dicha, estos son objetos de su avaricia. El Tantra dice que no puedes cambiar al hombre a menos que le des técnicas auténticas con las que cambiar. Con solo predicar no se cambia nada. Y lo puedes ver en el mundo entero. Lo que dice el Tantra está escrito en el mundo entero. Tanto predicar, tanto moralizar, tantos sacerdotes, predicadores, el mundo está lleno de ellos. Y sin embargo, todo es feo e inmoral. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Pasará lo mismo si entregas los hospitales a los predicadores? ¿Irán allí y empezarán a predicar? Y harán que todo enfermo sienta, tú tienes la culpa, tú has creado esta enfermedad, ahora cámbiala. Si se entregan los hospitales a los predicadores, ¿en qué condiciones estarán los hospitales? En la misma en la que el mundo entero está. Siguen diciéndole a la gente, no te sientas furioso,
sin darle ninguna técnica. Y hemos oído esta enseñanza durante tanto tiempo que ni siquiera planteamos nunca la pregunta: ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es eso posible? Cuando me siento furioso, ¿eso significa que yo soy la furia? Y tú simplemente me dices, no, estás furioso. De modo que lo único que puedo hacer es suprimirme a mí mismo. Pero eso creará más ira en mí, eso creará más culpabilidad. Porque si trato de cambiar y no puedo cambiar, eso crea inferioridad. Me produce una sensación de culpa que no soy capaz, no puedo superar mi ira. Nadie puede hacerlo. Necesitas ciertas armas, cierta técnica, porque tu ira es tan solo una indicación de una mente perturbada. Cambia la mente perturbada y cambiará la indicación. La ira está mostrando simplemente qué hay adentro. Cambia lo que hay adentro y cambiará lo externo. De modo que el Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad. En realidad, enfatizar en la moralidad es vil, denigrante, es inhumano. Si alguien viene a mí y le digo, primero dejad la ira, dejad el sexo, dejad esto y lo otro, entonces soy inhumano. Lo que estoy diciendo es imposible. Y esa imposibilidad hará que el hombre se sienta intrínsecamente malo. Empezará a sentirse inferior, será degradado por dentro ante sí mismo. Si intenta lo imposible, va a ser un fracaso. Y cuando sea un fracaso, quedará convencido de que es un pecador. Los predicadores han convencido a todo el mundo de que sois pecadores. Esto es bueno para ellos, porque a no ser que estéis convencidos, su profesión carece de sentido. Debéis ser pecadores. Solo entonces puede seguir prosperando las iglesias, los templos y las mezquitas. Tu condición de pecador es su éxito. Tu culpabilidad es el fundamento de las iglesias más altas. Cuanto más culpables te sientas, más iglesias seguirán surgiendo, más y más altas. Están construidas sobre tu culpabilidad y sobre tu pecado, sobre tu complejo de inferioridad, de modo que han creado una humanidad inferior. Al Tantra no le interesa lo que denomináis inmoralidad, vuestras formalidades sociales, etc. Eso no significa que el Tantra diga que seas inmoral, no. El Tantra es tan indiferente a vuestra moralidad que puede decir que seas inmoral, y el Tantra te da las técnicas científicas para cambiar tu mente. Una vez que el fundamento de tu estructura cambie, todo el edificio será diferente. Observa. El cristianismo luchó muchísimo en contra del progreso científico. ¿Y por qué? Solo porque si hay progreso científico en el mundo material, entonces no está muy lejano el momento en que la ciencia penetre también en el mundo psicológico y el mundo espiritual. De modo que el cristianismo empezó a cambiar el progreso científico, porque una vez que sabes que puedes cambiar la materia por medio de la técnica, no está muy lejano el momento en que llegarás a saber que puedes cambiar la mente por medio de la técnica, porque la mente no es más que materia sutil. Esta es la proposición del Tantra, que la mente no es otra cosa que materia sutil y se puede cambiar. Y una vez que tienes una mente diferente, puedes tener un mundo diferente. Porque mientras a través de la mente, el mundo que estás viendo, lo estás viendo porque tienes una determinada mente. Cambia la mente y cuando mires hay un mundo diferente. Y si no hay mente, eso es lo supremo para el Tantra, producir un estado en el que no hay mente. Entonces miras al mundo sin intermediario. Cuando no hay intermediario, te encuentras con lo real, porque ahora no hay nadie entre tú y lo real. Entonces nada puede ser distorsionado. Si tienes una mente, vas creando un mundo, vas imponiendo, proyectando. Así que primero cambia la mente y luego cambia de mente a no mente.
y estos 112 métodos pueden ayudarte. Elige cualquiera que sea el método que vaya bien contigo. No es difícil saber cuál es el apropiado para ti. Trataremos de comprender cada uno de los métodos y cómo elegir para ti mismo un método que pueda cambiarte a ti y a tu mente. Esta comprensión, este entendimiento intelectual será una necesidad básica, pero no es el fin. Cualquier cosa que hable aquí, pruébala. En realidad, cuando pruebes el método apropiado, notas la afinidad inmediatamente. Así que iré hablando de métodos aquí y tú pruébalos. Juega con ellos, vete a casa y prueba el método apropiado. Cuando das con él simplemente encaja, algo explota en ti y sabes que este es el método apropiado para mí. Así que mientras esté hablando aquí, paralelamente ves jugando con estos métodos. Digo jugando porque no debería ser demasiado serio, simplemente juega. Ya quiero empezar con los 12 métodos. He comprobado que mientras estás jugando tu mente está más abierta. Cuando estás serio tu mente no está tan abierta, está más cerrada. Así que simplemente juega, no te pongas demasiado serio. Toma un método y juega con él durante 2 o 3 días por lo menos. Si te produce cierta sensación de afinidad, si te produce cierta sensación de bienestar, entonces es apropiado para ti. Entonces tómatelo en serio y olvídate de los demás, no juegues con otros métodos. Persevera en él, al menos durante 3 meses. Los milagros son posibles. Lo único importante es que la técnica debe ser la apropiada para ti. Si la técnica no es apropiada para ti, entonces no sucederá nada. Entonces puedes seguir con ella durante vidas enteras, pero no sucederá. Si el método es apropiado para ti, incluso 3 minutos es suficiente. Yo iré describiendo cada método desde tantos ángulos como me sea posible. Y si sientes afinidad, juega durante 3 días con él. La vida es un milagro. Si no has conocido su misterio, eso solo indica que no conoces la técnica para abordarla. Shiva propone 112 métodos. Son todos los métodos posibles. Si nada encaja y nada te produce la sensación de que son para ti, entonces olvídate de la espiritualidad y sé feliz. Entonces esto no es para ti. Pero estos 112 métodos son para toda la humanidad, para todas las eras que han pasado y para las eras que vendrán. En ningún momento ha habido un solo hombre y nunca habrá que pueda decir estos 112 métodos son todos inútiles para mí. Imposible, eso es imposible. Todos los tipos de mente han sido tomados en consideración. A cada tipo posible de mente se le ha dado una técnica del Tantra. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún nombre todavía, son para el futuro. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún nombre ahora, son para el pasado. Pero no tengas miedo, hay muchos métodos que son para ti, así que empezaremos este viaje desde mañana. Bueno, genial, hermoso, precioso. Entonces, el próximo capítulo, que es el capítulo 2, es el camino del yoga y el camino del tantra. Y supongo que empezar a hablar del primer método. Así que muchas gracias por haber sido hasta acá. Tenía muchas ganas de leer. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.